En este video nosotros vamos a ver en general el sistema respiratorio y estamos hablando de los pulmones. Esto es muy importante porque es lo que nos da oxígeno para que podamos vivir. Y durante este proceso nosotros liberamos dióxido de carbono y inhalamos oxígeno, y esto es necesario para vivir. Para aprender del sistema respiratorio necesitamos aprender del sistema circulatorio del corazón y cómo bombea la sangre en todo nuestro cuerpo. Es importante saber del sistema circulatorio porque el sistema respiratorio y el sistema circulatorio coinciden, ellos funcionan juntos. Empezamos a aprender del sistema circulatorio aprendiendo del corazón. El corazón. Aquí está el corazón. El corazón consiste en 4 cámaras. El vaso sanguíneo entra y sale del corazón. El vaso sanguíneo, en este video, está pintado de azul y representa la sangre desoxigenada. Y eso significa que tiene pocas cantidades de oxígeno. Normalmente contiene niveles altos de dióxido de carbono. El vaso sanguíneo pintado de rojo representa sangre oxigenada. Y esto significa que contiene oxígeno. Esta sangre oxigenada obtiene el oxígeno por los pulmones. En esta foto estoy representando los pulmones. Ahora, afuera en el aire, en nuestra atmósfera, tenemos muchos tipos de gases, incluyendo O2. Ok, ahora el ser humano respira oxígeno, el cual entra por nuestros pulmones. Y como vamos respirando oxígeno, también vamos sacando dióxido de carbono por nuestra sangre desoxigenada. Entonces, el dióxido de carbono sale a la atmósfera y nosotros respiramos oxígeno. Cuando el oxígeno entra a nuestra sangre, se vuelve a reoxigenar nuestra sangre. Entonces, ahorita tenemos sangre oxigenada aquí en rojo. Viajando por todo nuestro cuerpo, entran a nuestro corazón. Después se van a transportar en todos lados. Van a ir a diferentes órganos y a diferentes tejidos. Los diferentes tejidos van a agarrar el oxígeno y lo van a usar para hacer energía en forma de ATP. Esto nos va a ayudar a crear dióxido de carbono y de esta manera los tejidos van a soltar dióxido de carbono. El vaso sanguíneo transporta el dióxido de carbono de regreso al corazón y así el corazón bombea y hace que llegue a los pulmones para ser intercambiados por el oxígeno. Toda esta imagen es muy importante entenderla. Te debes estar preguntando qué pasa con el dióxido de carbono después. Bueno, las plantas usan dióxido de carbono a través de fotosíntesis. Usan agua y la luz del sol. Hacen carbohidratos de carbono y también oxígeno. Es más o menos un ciclo. Nosotros respiramos dióxido de carbono y las plantas usan el dióxido de carbono para hacer oxígeno. Y después nosotros usamos ese oxígeno. Y por eso esto es un ciclo. Y así apreciamos cómo funciona el ciclo. Ahora, el sistema respiratorio se puede dividir entre 4 partes. La primera se le conoce como ventilación pulmonar. Es el movimiento del aire adentro y afuera de los pulmones. Entonces, el movimiento de oxígeno dentro de los pulmones y el movimiento de dióxido de carbono afuera de los pulmones, por ejemplo. El segundo es conocido como respiración externa. Es el movimiento de oxígeno desde los pulmones dentro de la sangre y el movimiento de dióxido de carbono por la sangre dentro de los pulmones. El número 3 es el transporte de gases respiratorios. Es básicamente como el oxígeno se transporta a los diferentes tejidos y a los diferentes órganos. Y aquí llegamos al último, el cuarto, que es la respiración interna. La respiración interna es donde tenemos el movimiento de oxígeno de la sangre a los tejidos y el movimiento del dióxido de carbono de los tejidos hacia la sangre. Espero que puedan entender las diferencias de la respiración externa e interna, que es algo de lo más importante. Ahorita que por fin ya aprendimos todo lo del sistema respiratorio, vamos a ver cómo interactúa. Vamos a ver la anatomía, a ver los pulmones en particular, que es lo del tracto respiratorio. Aquí vamos a tener a la atmósfera otra vez, que contiene muchos tipos de gases, incluyendo el oxígeno. Aquí vamos a tener al cuerpo humano. Solo voy a sombrear algunas áreas aquí para que puedan ver las diferentes partes del sistema respiratorio. Con esto va a ser mucho más fácil para empezar a aprender la anatomía. Aquí tenemos la cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad bucal, la faringe
y después tendremos el esófago que estará atrás, que conduce al estómago. Este es parte del sistema digestivo y después, enfrente, tendremos la faringe que actualmente conducirá a la etiqueta respiratoria. Este es un sistema respiratorio adicional del tracto respiratorio, los pulmones. Entonces lo que divide el esófago de la laringe es el epiglotis. El epiglotis puede cubrir la laringe cuando estamos comiendo, solo para entender lo que está pasando cuando respiramos. El oxígeno entra a la cavidad nasal o mediante la cavidad oral, y esto baja hacia nuestra laringe y se exhala el dióxido de carbono. Cuando inhalamos oxígeno, esto va a poder bajar y viajar a la laringe, y después esto va a ir al área del cartílago que es conocido como tráquea. La tráquea después se divide en muchos tipos de bronquios y el punto de división es conocido como carina de la tráquea y esas divisiones son las que ascienden al pulmón. Entonces aquí tendremos el pulmón derecho y aquí tendremos el pulmón izquierdo. Después de los pulmones tendremos el diafragma. Este es un músculo que ayuda en el proceso de la respiración. Entonces vamos a tomar una visión cerrada de los pulmones. Tenemos los pulmones. Nosotros inhalaremos el aire que contendrá el oxígeno que van a entrar a los pulmones. Exhalaremos dióxido de carbono que ventilaremos los pulmones. Aquí tenemos el cartílago de la tráquea que va a estar lleno. La tráquea ahora conducirá a lo que se llama los bronquios primarios. A pesar de que solo son dos, el bronquio primario en un futuro se va a dividir en bronquios secundarios, donde muchos de ellos, después los bronquios secundarios, se dividirán en bronquios segmentarios. Todavía se mantendrán dividiéndose y se van haciendo cada vez más pequeños. Ahora vamos a ver aquí por un segundo y veamos esta área que está aquí en el pulmón izquierdo. Este espacio se conoce como el espacio cardíaco, que significa que el corazón está situado ahí en el cuerpo. Otra cosa que se nota en los pulmones izquierdo y derecho consiste en el diferente número de lóbulos de los pulmones. Segmente al pulmón derecho consiste en 3 lóbulos: superior, intermedio e inferior. Entonces el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, como ya lo habíamos mencionado, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene 2, que son lóbulo superior y lóbulo inferior. Y esta es otra diferencia. Volviendo atrás con la tráquea, los bordes del bronquio primario y el bronquio secundario, después del bronquiolo segmental, viene después de esto. El último punto de la división, nosotros tendremos una especie de saco que conserva, y esto se conoce como el conducto alveolar. Entonces vamos a hacer un zoom. A este nivel el ducto alveolar lo veremos más a detallado. Por supuesto, por cada uno de los sacos alveolares tendremos nuestros vasos sanguíneos, entrando y saliendo. Los del color rojo son los que salen y los del color azul son los que entran. Bueno, ahora vamos a aprender un poco de anatomía. Aquí tenemos lo que se llaman los bronquiolos y tendremos algunos músculos que van a ser necesarios para este contacto. Después de los bronquiolos se van más allá de donde terminan los bronquiolos. Se da una rotación de voluntad bronquial, esencialmente yendo a lo que se llama saco consistente o consistencia de muchos alvéolos. Entonces esperemos que esto tenga sentido. La importancia de la terminación es una de las bolsas. Estas bolsas alveolares, entonces nos referimos a que hay muchos alvéolos que están en un saco alveolar. Esto hace sentido. Aquí tenemos el saco alveolar que contiene alvéolos y después tendremos el ducto alveolar, que es básicamente lo que conecta a los bronquios terminales.
Ok, esta parte puede sonar muy confusa, pero tengan paciencia conmigo. Ahora la pregunta es, la arteria pulmonar sale del corazón con la sangre oxigenada y contiene principalmente dióxido de carbono. Si recuerdas, la arteria pulmonar ingresa en los pulmones y básicamente se ramifica en los sacos alveolares. La arteria pulmonar dará CO2 en los alvéolos y verás que los alvéolos le darán oxígeno a la arteria pulmonar. Y ahora está oxigenada. Contiene nuevo oxígeno y luego, a medida de que el vaso sanguíneo abandona el saco alveolar, regresa al corazón. Ahora se le conoce como vena pulmonar, porque la vena siempre regresa al mismo lugar. Bueno, si aún no logras comprender todo, dos conceptos te ayudarán a comprenderlo desde la vía de la nariz hasta los bronquiolos. Se llama zona conductora. Esta vía de la respiración va desde los bronquiolos hasta los alvéolos. Es aquí donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Así que volvemos a hablar de la pulmonar. Volvemos a mirar la vena pulmonar, así que recuerda que uno de estos cuencos es un alvéolo. Tenemos un árbol. Ahora tenemos la arteria pulmonar que viene del corazón con sangre desoxigenada, con dióxido de carbono, y se ramifican en pequeñas arteriolas pulmonares y capilares, donde dará dióxido de carbono en el alvéolo. Esto le dará al vaso sanguíneo o en los capilares oxígeno nuevo, por lo que le accionará oxigenar el suministro de sangre. Nueva sangre oxigenada que saldrá del alvéolo, como la vena pulmonar, porque la vena pulmonar volverá al corazón. Esta vena pulmonar contiene oxígeno nuevo, por lo que ahora está oxigenada. Es un concepto muy fácil de entender. Entonces, nos vamos atrás, miremos los sacos alveolares del alvéolo y veamos qué componentes tienen, mirando otra vez desde la línea seccional. Así que tenemos una sección transversal de alvéolos. Uno, por supuesto, es el alvéolo. Asimismo, también tenemos vasos sanguíneos que rodean el área que consiste en glóbulos rojos, y los glóbulos rojos juegan un papel importante que pronto veremos desde el vaso sanguíneo. Los alvéolos miden alrededor de 0.5 micras, así que por lo consiguiente son muy pequeños. Están rodeados por células sanguíneas. Aunado a ello, los alvéolos tienen macrófagos. ¿Y por qué tenemos macrófagos? Es importante tener glóbulos blancos, como los macrófagos, dentro de nuestros pulmones. Y esto se debe a que los pulmones están continuamente expuestos al exterior, por lo que patógenos como bacterias pequeñas, partículas del polvo, pueden ingresar a nuestros pulmones y potencialmente dañarlo. Y es aquí donde las células sanguíneas juegan un papel muy importante. Básicamente, evitan que estos invadan y pasen cosas que dañan al cuerpo. El alvéolo consiste en dos tipos principales de células. Las células alveolares tipo 1, que es básicamente una célula epitelial escamosa simple, delgada, lo que permite el intercambio fácil de gas y oxígeno, así como dióxido de carbono. El segundo tipo de célula se le conoce como tipo de celular o celular surfactante. La zona surfactante secreta surfactante y reduce la tensión superficial en el pulmón, lo que significa que las membranas pueden separarse más fácilmente, permitiendo el intercambio de gases más fácil, ahora entre uno y el otro. Hay un vaso sanguíneo en el capilar. Hablemos de esta sección de aquí. Bueno, ahora miremos entre la interacción entre el vaso sanguíneo y el capilar. Hablemos de esta sección de aquí y veamos cómo ocurre el intercambio de gases y la imagen general. Así que aquí tenemos el tipo alveolar tipo 1 y luego aquí tenemos otras dos células epiteliales del capilar. Ahora, esto es donde los glóbulos rojos juegan un papel fundamental, porque los gases respiratorios, como el oxígeno, viaja por todo el cuerpo al unirse con la hemoglobina. El dióxido de carbono también requiere de glóbulos rojos para viajar por el cuerpo, pero el dióxido de carbono solo requiere glóbulos rojos, por lo que los glóbulos rojos pueden convertir el dióxido de carbono en lo que se llama bicarbonato, y por lo tanto el dióxido de carbono viaja a través del cuerpo, a través de una sustancia química llamada bicarbonato. Entonces, cuando los glóbulos rojos alcanzan el alvéolo, los glóbulos rojos se convierten en el bicarbonato de nuevo en dióxido de carbono y se lo dan al alvéolo. El alvéolo le dará gas oxígeno al glóbulo rojo y el gas oxígeno
lo comparará en el componente de hemoglobina de los glóbulos rojos y viajará alrededor de la sangre. Obviamente el dióxido de carbono también se exhalará. Es aquí donde terminamos este video general sobre el sistema respiratorio, donde examinamos los glóbulos rojos y cómo el oxígeno y el carbono hacen todas estas cosas.